Los resultados de la última encuesta CEP confirmaron que los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric son los políticos con mayor proyección en la política chilena. Los ex líderes estudiantiles figuraron en los primeros puestos de aprobación ciudadana de personajes políticos del país. Este apoyo esperan confirmarlo con la presentación de un candidato presidencial del Frente Amplio de Izquierda. Y para conversar sobre este y otros temas nos acompaña precisamente el diputado Giorgio Jackson. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Bien, Claudio, con harto calor y acá adentro es un poquito más de frío. Sí, aquí está funcionando el aire acondicionado, afortunadamente. Afuera está muy caluroso. Así es. Giorgio, hoy vamos a partir con ese tema, obviamente, a propósito de la búsqueda de un candidato presidencial para el Frente Amplio, pero hoy fue proclamado el primer candidato de la nueva mayoría por el Partido Radical, que es Alejandro Guillé. Y Alejandro Guillé se define en el discurso que da en el día de hoy como oficialista, apoyando el programa de Michelle Bachelet con los beneficios y los costos que eso le puede significar. ¿Qué te parece? Sí, ya no, yo creo que no es una novedad que ya ambos bloques políticos, yo creo que han consolidado su alternativa a través básicamente de la encuestología y en particular en la nueva mayoría se ve que la figura presidencial que ellos estarían presentando se acerca, nadie sabe todavía qué va a pasar con los otros partidos, pero se acerca cada vez más el tiempo y que sería Alejandro Guillé, que bueno, es su opción, está figurando en las encuestas, pero la crítica de fondo que nosotros hemos venido enarbolando, más que a la figura que esté ahí, es a que la nueva mayoría al interior de su coalición genera muchas ambigüedades. No se sabe muy bien qué es lo que quieren presentar porque al interior de ella no se han puesto de acuerdo ni siquiera durante este periodo de gobierno. O sea, lo que muchos gobiernos desearían y que muchas veces no tuvieron es mayoría en ambas cámaras, mayoría nítida, y no pudieron ponerse de acuerdo en muchos proyectos que eran esenciales y que ellos prometieron. Entonces la pregunta clave sería: ¿qué es lo que quieren proponer para los próximos 4 años? Y si es que van a estar de acuerdo o no con eso. Porque más allá de que estén figurando bien en la encuesta, que pueda tener un carisma y que la gente pueda simpatizar con la candidatura, nosotros lo que al menos queremos es presentar una alternativa a la nueva mayoría y a Chile Vamos, que ponga las ideas por delante y no el rating del people meter que pueda tener un candidato o candidata. Sí, a propósito de lo mismo, pero sentar las bases, señalar que se apoya el programa del gobierno de Michelle Bachelet, ¿ya no sienta una diferencia con aquellos críticos al interior del mismo conglomerado que están incluso negando el programa de la mandataria? Claramente hay una diferencia cuando hay personas que se sacaron la foto en las campañas, se pusieron ahí para los réditos políticos que podía tener, para conseguir poder, y después dicen que no firmaron el programa de gobierno. Obviamente hay una diferencia, pero sigue siendo un programa que dentro de sus titulares no define como bien claramente las ambigüedades que están detrás de esto. Dicen gratuidad en la educación, pero hoy día no sabemos muy bien cómo se materializa eso en los proyectos de ley que lo que establece es, por ejemplo, un plazo indefinido para saber cuándo va a existir la gratuidad universal en los estudios, o muchas otras cosas que aparecen en el programa que había presentado la nueva mayoría para estos 4 años y que no estamos viendo resultados. Entonces, no sé qué significa. Una vez más, es una declaración que a mí me parece no dice mucho y no dice, sobre todo, que es lo más importante, qué es lo que se pretende durante los próximos 4 años. Sí, diputado, cuando estábamos haciendo la presentación hablábamos de la encuesta CEP y ahí aparecieron precisamente Guillé y el expresidente Piñera como los mejor posicionados. Y frente a eso, en reacción, usted señala que es necesario a lo mejor apurar la definición de un candidato para el Frente Amplio. ¿Por dónde va la búsqueda? A ver, nosotros necesitamos tener, y no por nosotros como fuerzas emergentes que como te decía antes que empezáramos la entrevista, estamos tratando de articular una alternativa política. Y esa alternativa política tiene que ser amplia, ¿ya? Tiene que ser amplia y ser capaz de convocar a todos quienes se han movilizado, a todos quienes se han manifestado, por ejemplo, en contra del sistema AFP, a favor de un sistema de educación gratuita para que se entienda como un derecho, en contra del modelo que tenemos privatizado en salud, que la gente a veces no puede tener acceso a una salud de calidad, a, qué sé yo, la descentralización, por una asamblea constituyente, etcétera. Gente que se ha despertado de este letargo en el cual no hemos tenido mucha oportunidad de hablar de política, y yo creo que toda esa gente queremos que se sienta convocada con ajenidad y con independencia de lo que sea la nueva mayoría, Chile Vamos y el poder empresarial. Sí, correcto. Ese es un proceso donde hay que convocar a otras fuerzas que todavía no están formando parte del Frente Amplio, ¿cierto? Pero de todas maneras el escenario presidencial viene ya. Y por lo mismo, y para toda esa gente que hoy día, y sobre todo la gente que siente que tiene que ir a votar por el mal menor, esa gente que hoy día ni siquiera quiere ir a votar, no tiene ganas, o peor aún, la gente que no está interesada en política, yo creo que nosotros les debemos una alternativa. Y para esa alternativa necesitamos competirle en todos lados a la nueva mayoría y ya a Chile Vamos. Y eso significa en la parlamentaria,
en la senatorial y también en los core y también en la presidencial. Y por lo mismo, levantar una candidatura presidencial que, como te decía antes, ponga las ideas por delante y no simplemente una figura que sea de apoyo, para nosotros es esencial. Entonces, sí, correcto, pero lo que pasa es que frente a los números que estábamos conociendo ahí, en la misma presentación en la que yo hacía alusión, aparece usted y Gabriel Boric como figuras con mayor credibilidad y con mayor apoyo, solamente detrás de Alejandro Guillé, el mismo Alejandro Guillé. Entonces cualquiera diría que frente a eso, el escenario de una figura presidencial está más o menos resuelto, más allá de lo que implica la edad, etc. claro, es que nosotros no solamente por edad no podemos, legalmente Sí, no sí. se puede, se exigen 35 años, sino que también nosotros estamos aprendiendo, tenemos muy poca experiencia y sería irresponsable si es que nosotros teniendo 29, 30 años nos presentáramos a una situación tan importante como la presidencia de la República. No creo que sería algo deseable, pero sí... invitar a toda la gente que pueda no solo estar viendo esto, sino también a quienes tengan experiencia en el mundo académico, en el mundo político, en el mundo de la cultura o de otras áreas y que tenga un interés por una transformación, que se indigne con las cosas que están pasando, que no confíe en las ambigüedades de la nueva mayoría y bueno, menos aún, porque es mucho más lejano lo que plantea Chile Vamos, que ojalá den un paso adelante y digan, ¿saben qué? Yo también quiero formar parte de este Frente Amplio, yo quiero ser candidato o candidata, o simplemente yo quiero apoyar y quiero poner mi granito de arena en esto. Si es que no damos un salto, lamentablemente, cuando llegue la papeleta a fin de año, vamos a tener, uno, las mismas opciones para votar, y segundo, la gente se va a restar, no va a ir a votar, y por lo tanto, con menos votos van a salir los mismos. Sí, yo hacía alusión a la figura presidencial en ustedes dos, obviamente, dije lo de la edad, pero porque muchos proyectos empiezan primero configurándose con figuras que van a estar para una próxima elección, de manera de configurar el escenario de apoyo, y no solamente de aquello lo que tú estás señalando. Pero frente a eso, hay otras figuras que se habían nombrado y que forman parte de lo que tú señalaste, del mundo académico y del mundo político. Hoy Fernando Atria está dentro de las elecciones del Partido Socialista. ¿Es una figura en la que a ustedes les gustaría contar, con la que les gustaría contar? A ver, yo tengo mucho respeto por Fernando Atria. He leído varios de sus libros, creo que es un aporte intelectual súper interesante para el mundo que nosotros intentamos reflejar, y yo creo que él se va a dar cuenta, tardíamente, de que dentro del Partido Socialista las cosas no funcionan como a él le gustaría que funcionaran, y no creo que vaya a ser no solo el abanderado, sino que creo que los procesos internos no van a ser como él le gustaría que fueran, y tarde o temprano yo espero que él se salga en su momento del Partido Socialista porque se dé cuenta de lo que está pasando ahí, que pueda formar parte de algo distinto, porque de lo contrario yo creo que se va a llevar muchas frustraciones, porque lo que él plantea es muy lejano a lo que el Partido Socialista hoy día está haciendo, tanto en forma como en fondo. Y claro, es legítimo tratar de apostar por esa vía, pero yo creo que tarde o temprano se va a dar cuenta de que ese no es el espacio que puede abrir las puertas a la democracia y no abrir las puertas a una transformación social como al menos nosotros esperamos. ¿Es un nombre entonces que le gustaría a ustedes para puede. este periodo? Es que él ya no puede, porque él ya está dentro del proceso del Partido Socialista, y además existe una ley que si es que no renuncias un año antes a un partido político, que es la famosa ley antidíscolo, es que no puedes postular por otra candidatura. Así que no sería parte de las cartas que nosotros estaríamos analizando, pero insisto, tiene que ser alguien con una ética y una conducta que nosotros podamos considerar como irreprochable y que también pueda encarnar ese proceso de vida. No queremos simplemente decirle a una persona, ya, a ti te podría ir bien, acá te vamos a enchufar un programa, sino que al revés. Queremos un programa y después la persona que mejor encarne esas ideas y que se crea el cuento con esos temas y no simplemente que tenga que manejar y tratar de decir, sí, me gusta esto, pero en verdad no lo va a hacer después. Queremos que sea alguien que tenga convicción en el Frente Amplio y por eso es tan importante que aceleremos el proceso, porque si no vamos a llegar muy tarde y no vamos a hacer alternativa. Y yo al menos quiero que seamos alternativa de gobierno a las dos coaliciones tradicionales que desde mi punto de vista y de la mayoría de la sociedad están sumamente desgastadas y con poca credibilidad. Sí, estábamos hablando al principio de las definiciones de la nueva mayoría, las definiciones de los candidatos que van a haber dentro de esto en temas tan relevantes como el de la educación. Y la verdad es que no hay acuerdo, ni siquiera al interior de los propios rectores, por cómo se va a llevar adelante esa reforma. ¿Qué te parecen las divisiones que existen ahora al interior del CRUCH, donde se niegan incluso a participar en una reunión fijada en el norte? Muy lamentable. Yo creo que la decisión que han tomado algunos rectores por excluirse de los espacios de participación, lo único que hace es ponerle trabas a un proceso de reforma. Si es que estamos discutiendo lo que se está discutiendo hoy día, que es poner y dar un salto en nuestro desarrollo a través de la educación,
Y en particular, para dar ese salto, la educación superior es fundamental, porque te permite generar innovación, desarrollo, ciencia, que es el salto entre los países que están antes de la vía de desarrollo y los que se pueden desarrollar. Entonces, si es que queremos pegarnos ese salto, necesitamos que los rectores también estén comprometidos con una reforma. Los estudiantes fuimos los que marchamos en su momento y siguen marchando para que este tema esté en la palestra. A mí me parece vergonzoso que sea hoy día como divisiones entre los rectores lo que esté frenando la reforma, pero no solamente yo diría que son los rectores lo que la están frenando, sino que principalmente, y la responsabilidad mayor, está en el gobierno, en que no ha sentado a los distintos actores en una mesa para ponerlos de acuerdo. Yo creo que esas instancias de diálogo faltan. No he visto que hoy día los rectores, o sea, el Ministerio de Educación convoque a los estudiantes por un lado, a los rectores por otro lado, y que pueda decir, ¿saben qué? Nos equivocamos con el proyecto inicial. Hemos escuchado hoy día las distintas demandas y a lo que fue el proyecto inicialmente presentado y queremos hacer un cambio en este proyecto, que fue lo que hicieron, por ejemplo, con la carrera docente, que el proyecto inicial no le gustó a nadie y después tuvieron que sentar. Nosotros paramos el proceso legislativo, juntamos a los profesores, juntamos también al Ministerio de Educación y pudimos ahí arreglar varias de las cosas que estaban mal planteadas al comienzo. Y eso no se ha visto con este proceso. ¿Eso corre para la reforma universitaria, así como la primaria? Es que la reforma primaria ya pasó una parte, pero ahora falta la desmunicipalización. Pero ya hay críticas, por ejemplo, a la ley de inclusión, a propósito de los resultados que se produjeron en la PSU y el de los liceos emblemáticos, etcétera. Pero también la desmunicipalización, y viene hoy día en uno de los diarios, en el Mercurio específicamente, críticas de algunos de los alcaldes de CEA a la forma en cómo esta se va a implementar. A ver, la verdad es que está frenado en el Senado. Hace 6 meses que le ponen urgencia, le sacan urgencia, le ponen urgencia, le sacan urgencia, y la verdad es que uno no sabe qué es lo que quiere el gobierno. Si es que quiere o no, y tiene una convicción por fortalecer la educación pública. El proyecto de desmunicipalización es sumamente importante, pero le falta una pata, que es la pata del fortalecimiento a través de un cambio de sistema de financiamiento. Si no cambiamos la forma en cómo se financian las escuelas, la verdad es que se va a ir desmoronando poco a poco la educación pública, porque se financia por asistencia y por estudiante. Entonces, las escuelas que son más chiquititas, las que son más pequeñas, ¿qué es lo que van pasando con el tiempo? Van teniendo menos recursos, al punto en que van agonizando. Entonces, lo que necesitamos es que llegue una inyección, no solo de recursos, sino también de nuevas prácticas, nueva gestión para lo que son las escuelas públicas, que hoy día por los municipios están cambiando de color cada 4 años por los alcaldes y cambiando su tincada. Entonces, lo que necesitamos es desmunicipalizar, pero también un cambio de sistema de financiamiento es urgente y el gobierno se comprometió en su momento y lamentablemente no ha cumplido. Perfecto. Viene, y solamente para terminar, viene una frase del expresidente Sebastián Piñera, que está encumbrado en las encuestas también, dice: ¿por qué los padres han perdido la capacidad de elegir la educación de los hijos? ¿En qué minuto los ciudadanos le entregamos esa decisión al Estado? Dentro de las declaraciones que hacen el día de ayer. A ver, yo creo que está profundamente equivocado el expresidente Piñera, o no se leyó la ley, porque la ley de inclusión lo que hace es aumentar las posibilidades de los padres para escoger. Uno puede tener muchas críticas. Yo también fui crítico de cosas que no se lograron cambiar. Por ejemplo, yo hubiese regulado mucho más los colegios particulares pagados, que lamentablemente hoy día son fuente de discriminación gigantesca, no tienen ningún tipo de regulación, y yo lo hubiese regulado. Es muy chistoso que los parlamentarios queramos regular los particulares subvencionados, que es donde van las familias más populares, donde están los municipales, donde están las familias más populares, pero los colegios particulares pagados, nadie tuvo la voluntad de, o muy pocos tuvimos la voluntad, pero no mayoritariamente, de regular los colegios para que funcionaran mejor y no fuesen tan discriminatorios. Entonces, si a mí me preguntas, hoy día efectivamente hay más posibilidades de elegir, pero lamentablemente algunos intentan confundir lo que son, por ejemplo, la ley de inclusión con efectos en los liceos emblemáticos que van a recién venir a empezar a cambiarse en el año 2023. Entonces, que me digan que los resultados de la PSU de este año están siendo afectados por una reforma que se empieza a implementar en los emblemáticos desde el año 2023, a mí me parece que es un poco irrisorio y tratan de burlar la opinión pública, y yo creo que eso hay que denunciarlo. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que estés bien. Nos despedimos en este segmento, pero los invito a que continúe con nosotros en CNN Chile. Ya viene Actualidad Central.